Para trabajar el fondo siempre tendremos que hacer una serie de preguntas antes de empezar a escribir nuestra presentación. ¿De qué voy a hablar? Para que siempre tengamos el objetivo bien presente. ¿A quién me voy a dirigir? ¿Qué audiencia voy a tener? ¿Para qué me han pedido que hable? Para presentar mi proyecto, para darlo a conocer, para informar, para formar. Muy importante el objetivo y no perderlo. ¿Cuándo? Tenemos muy presente el día, la hora, el lugar, conocemos bien el entorno donde nosotros vamos a hacer esa presentación. ¿Cuándo voy a realizar la presentación? Me lo agendo bien y la pregunta, el dónde es ese lugar. Conozco bien, respondo bien a estas preguntas y me va a ayudar muchísimo a hacer una buena presentación. Mi discurso lo divido siempre en 3 partes. Ya dijimos una parte de introducción que la trabajamos bien porque es ese efecto primacía, un nudo donde allí están las 3 ideas fuerza y un desenlace que también trabajamos bien porque allí está ese efecto recencia y lo tenemos en cuenta y lo tenemos que tallar. A lo largo de todo nuestro lenguaje utilizamos siempre un lenguaje muy positivo. Utilizamos palabras que vendan, palabras que ilusionen, palabras que entusiasmen, que tengan fuerza. Va a ser muy, muy importante la elección de esas palabras a la hora de hablar. Y recordar que vuestro discurso lo tendréis que hacer siempre con esa regla mnemotécnica AIDA. AIDA, atención, interés, deseo y acción. Por último, va a ser muy importante que utilicéis citas, metáforas y sobre todo utilizar las triadas, lo del bueno, bonito y barato. Cuando tengáis que decir, bueno, pues 3 consejos o 3 razones poderosas por las que adheriros a nuestro proyecto, no decimos 2 razones, sino decimos 3 porque está comprobado que nuestro cerebro retiene muchísimo mejor, memoriza muchísimo más las triadas que cuando decimos 2. O sea que como un truco para que las personas se queden con la idea fundamental, el utilizar las triadas. Bueno, pues vamos ya, dicho esto, vamos a pasar al cómo lo decimos, a esa forma. Voy a ir un momentito ya a la presentación, donde vemos que vamos a jugar con un elemento muy importante que es nuestra voz. Nuestra voz se puede convertir en nuestro mayor aliado o se puede convertir también en nuestro mayor enemigo. Y hay quien me puede decir, ¿y si mi voz no es la más adecuada porque tengo una voz una voz que es muy aguda? Ya os digo de entrada que las voces agudas pues no son tan, no generan tanta seguridad como una voz grave. Las voces graves convencen y persuaden más, y es el poder de la voz, pero también podemos bajar y cada uno, el timbre que tenemos, pues viene en nuestra carga genética, viene también en nuestra configuración del paladar, de los dientes, de cómo expulsamos el aire. Eso es nuestro, pero siempre podemos modular y podemos mejorar nuestra voz. Casi todas las personas que se dedican al mundo de la comunicación han ido a talleres, no tanto de oratoria, sino a talleres en los cuales te enseñan a utilizar correctamente tu voz. O sea, que la voz, en todo caso, la podemos trabajar, pero podemos trabajarla en nuestra casa. Es decir, tampoco tenemos, yo aquí ahora os voy a dar una serie de trucos para poder trabajar bien nuestra voz. La voz pues se convierte en nuestra mejor herramienta, pero también nuestro peor enemigo si la utilizamos mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La clave está en que pronunciemos y articulemos bien las palabras. La respiración que vamos a trabajar, vamos a hacer ejercicio de respiración, va a ser otra de las claves importantes. Todo ello unido a que a nuestro discurso le demos ritmo, velocidad adecuada. Habrá momentos en los que tendremos que ir un poquito más rápido y habrá momentos que tendremos que ir un poco más lento porque vemos que vamos tan rápidos que no nos pueden seguir y que estamos cansando la mente de las personas que nos escuchan.
escuchamos nuestra voz, nos acostumbramos a escuchar nuestra voz, el sonido que tiene. Yo os digo que es una parte ciega y que a ninguno de nosotros nos gusta nuestra propia voz cuando nos escuchamos. Pero sí que os aconsejo que empecéis ya a grabaros, a escucharos y a acostumbraros al sonido de vuestra voz. Y utilizamos bien esos recursos fonéticos. Pues vamos a ver cómo tenemos que utilizar nuestra voz y vamos a ver cómo se puede entrenar el utilizar nuestra voz. Un momentito. ¿Veis el vídeo? ¿Se ve? No, no, en principio comparte la pantalla, a ver. Pues estoy compartiendo. ¿Estás compartiendo? Pues no se ve. Debería cambiar de empleo. ¿Y si mi esposo fuese...? Prueba. Pues os envío el enlace, si os parece bien, y para que lo vean ellos. Enlaces de películas donde podemos trabajar bien la voz. Y vamos a empezar a hacer ya esos ejercicios que nos ayuden a utilizar correctamente nuestra voz, que es la clave. Para eso lo primero que tenemos que hacer es relajar y estirar bien nuestro cuello, porque la voz tiene que salir libremente. Yo os pongo, ¿me veis todos? ¿Me están viendo todos? ¿Sí? Sí, te están. Bien. Pues entonces, lo primero de todo es, dejamos de hacer el ejercicio y os quiero ver cómo hacemos antes de hablar en público este ejercicio. ¿Para qué? Para evitar que tengamos tensión en la zona de la garganta. Todo esto va muy unido a nuestros miedos. Cuando nosotros tenemos miedo, vamos a ver cómo nuestro cuerpo se pone tenso y generalmente se tensará la zona que tenemos más débil. En este momento nuestro miedo más profundo está en hablar, en expresarnos, y allí es donde se pondrán todos nuestros miedos y nos tirarán, nuestras cuerdas vocales se quedarán tan rígidas que cuántas personas conocéis o cuántas veces os habrá podido pasar. A mí por lo menos al principio me pasaba que tenía unas afonías tremendas cuando comencé y era porque yo no relajaba o no calentaba bien todo lo que es la parte del cuello. La masajeamos también, hacemos masajes para evitar que en cualquier momento toda esta parte de aquí la tengamos rígida. Por supuesto, para que nuestra voz salga lo más clara posible, siempre vais acompañados a lo largo de vuestra presentación y antes de agua. Bebemos muchísima agua. La tenéis que tener siempre a mano, porque no solamente para tener bien hidratada la garganta, sino que también es muy importante tener bien hidratado nuestro cerebro para que nuestras ideas fluyan y cuando lleguemos a los miedos no tengamos ese miedo a que nuestra mente se quede en blanco. Es importante que tonifiquemos estos músculos y vamos a practicar todos haciendo unos ejercicios tan fáciles como hacer S, X, S, X, S, X. Con esto que conseguimos coger fuerza, fuerza en estos mofletes que nos van a ayudar a que articulemos bien. Otra forma de articular, y ya os doy la pista o la pauta para que vosotros también hagáis ejercicio, a partir de ahora os recomiendo que leáis mucho en voz alta y para leer en voz alta con un bolígrafo entre los dientes. Es decir, articulación para mejorar la dicción, ahorrar energía, mejorar la proyección de la cara.
tantas veces como tengáis ocasión, leer con ese bolígrafo entre los dientes, decir muchísimos trabalenguas, para que en ningún momento se nos produzca esa sensación de se me traba la lengua o lo tengo en la punta de la lengua y no me sale, porque estamos bien entrenados, porque nuestra lengua está ágil, porque está fluida, porque además hemos bebido agua y no tenemos esa boca seca, pastosa, que nos dificulta el que nosotros podamos hablar de una forma fluida que se espera, como se espera de nosotros. Tenéis todos estos ejercicios, yo os los he enviado para que vosotros podáis intercalar, o sea, podéis practicar en casa, y yo sí que os pido la posibilidad de que los hagáis incluso con algún compañero con el que quedéis, con algún familiar que os esté escuchando, que entrenéis por parejas, porque es la forma de entrenar y que la otra persona te dé ese feedback de cómo te va saliendo. Oye, cuando tengáis vuestra presentación hecha, yo os animo a que siempre ensayéis con familiares, con amigos, con ese público amable que os dé las pautas de cómo lo habéis hecho. Yo os voy a dar hoy un tiempito para que esa presentación, yo os pido un minuto, ese famoso elevator, que hoy lo hagamos. Yo primero os doy todas las pautas, entrenamos bien, pero luego los protagonistas de esta sesión vais a ser vosotros. Con Fernando yo le voy a pedir esa colaboración porque vaya pasando uno a uno durante un minuto, pues para que calculemos bien los tiempos, podáis hacer vuestra presentación. Y os daré también las claves de cómo hacerlo. Bien, pues seguimos viendo que nuestra voz, y si el discurso lo tenéis que hacer con AIDA, yo os puedo decir que vuestra voz, también hay otra regla mnemotécnica que se nos queda muy bien en la cabeza de cómo tenemos que utilizar nuestra voz. Pues vuestra voz la tenéis que utilizar siempre con pampers. ¿Y qué es eso de pampers? Pues que no gritamos. Yo cuando hablo en público no elevo la voz gritando, sino que proyecto la voz, la proyectamos. ¿Y qué es eso de proyectar? Porque proyectar es que respiramos bien, vamos a hacer ejercicios de respiración y cogemos la máxima fuerza en nuestro abdomen, llevamos la respiración para que poquito a poco lanzamos la voz. Lanzamos calculando siempre que la voz llegue a la última persona que tenéis en sala. No es lo mismo que habléis en una sala pequeña donde tengáis 5 personas o 5 filas, donde es un entorno pequeño y no tenemos que tener una voz, tenemos que proyectarla mucho porque tal vez incluso si nuestra voz es muy fuerte puede llegar a como sentir como que te están golpeando con la voz en vez de estar envolviendo a las personas. Tu voz tiene que ser muy envolvente. Entonces estamos viendo del poder de la voz. La podemos utilizar porque vuestra voz vende. Y bueno, ya vemos cómo hay grandes comunicadores, que por supuesto hay quien tiene ese brillante en bruto que ha sido la voz, ese don, pero hay quien no. Y nosotros muchas veces seguimos a un comunicador o a otro por su forma de hablar, por su forma de exponer, por la voz, sobre todo cuando es en radio. En la radio las voces cobran todavía muchísimo mayor protagonismo. Entonces la proyección es cuestión de entrenamiento. ¿Y cómo os podéis entrenar? Pues otra vez, lanzamos, es decir, lectura en voz alta y sobre todo, fijaros, a ver, ¿se me ve? Calculamos, podéis empezar ya también a entrenar, lanzaremos y proyectaremos nuestra voz con lo que son las vocales. Ahí es donde nosotros aprovechamos para lanzar. Por ejemplo, so, pa. Cuando tengáis que la palabra termina en vocal, es donde lanzamos a esa pared. Si yo entiendo que aquí tengo al interlocutor, pues digo, so, pa, que le llegue. Pero si yo estuviera más lejos, entonces sé que
tengo que proyectar más. So-pa. O sea, tengo que lanzar. Y aquí la metáfora es las personas que habéis jugado al baloncesto, cada vez que hay que encestar, calculamos perfectamente la fuerza con la que lanzamos la pelota. Si estamos más lejos, tenemos que lanzarla con más fuerza para encestar, pero ya calculamos. Si estamos más cerca, si la damos muy fuerte, no va a entrar. Pues la proyección de la voz consiste en eso. Y es entrenar, entrenar y entrenar. En ningún momento se trata de que como hay mucha gente y además pues en este auditorio no hay micrófono, porque os vais a encontrar todo tipo de situaciones. Pues lo soluciono gritando mucho para que todo el mundo me oiga bien. Y si yo grito mucho, ¿qué pasa? Pues que al final las cuerdas vocales se me revientan y además resulta una voz muy aguda, muy gritona, que no resulta agradable de escuchar y las personas se van a desconectar. Entonces, la voz tenemos que jugar con los agudos, con los graves, con la intensidad, fuerte, suave, con la velocidad, rápido, despacio, y así vamos coloreando nuestra voz. La articulación. La articulación, para que se nos entienda bien, es muy importante articular, y para eso os he dicho el ejercicio de que incluso yo os voy a dar. ¿Tenéis algo para leer a mano? ¿Algún libro que hayáis cogido, que tengáis delante, algún documento? Yo os doy un minutito, eso sí, con los micrófonos los tenemos cerrados, pero leemos con ese lapicero entre los dientes que os ayuda a que este músculo de aquí articulemos bien, lo forcemos, porque desde esa buena articulación hace que se nos entienda mejor, porque si yo llego aquí y durante toda la sesión os hablo así sin articular para nada y os digo que el poder de la voz es muy poderosa y que es una herramienta que tenemos que utilizar, pero yo no me esfuerzo en articular, pues probablemente llegará un momento que vosotros ya no me escuchéis bien, os aburráis y al no salir claras mis palabras, pues al final ya no se sigue. Entonces es muy importante la articulación. Os doy un minutito para que leáis cualquier artículo y me digáis si alguien luego quiere compartir, si le ha resultado difícil, fácil. Estoy mirando el tiempo. La clave de todo esto está todo lo que vosotros os entrenéis y os entrenéis en casa. Será importante también para practicar esta articulación el ejercicio que os he dicho antes de SX. SX. Así, durante 20 segundos podemos hacer todos SX. SX. 20 segundos. SX. ¿Veis cómo cuando se habla y además enseñamos como si sonriéramos? La voz sale distinta con la sonrisa y con la articulación. Es mucho más agradable que si yo hablo así, completamente seria. Al final la voz tiene otro timbre. Mientras que cuando SX nos acostumbramos a articular. Otro ejercicio interesante para articular es
media sonrisa. Vamos cambiando. Hacia un lado, hacia el otro. Ejercicios que nos ayudan a articular y articular mejor. Pasamos al siguiente punto, la modulación, que también es muy importante, que con nuestra voz seamos capaces de modularla y que eso sea como pintar un cuadro en el aire, o sea, con la modulación, porque subimos, bajamos. Metáfora, tú puedes ir conduciendo por una autopista, que vas con la sexta y que llegas muy pronto, pero es muy aburrido. Pues la persona que no modula y que habla muy rápido, pues es la misma metáfora que cuando conducimos por una carreterita de estas de toda la vida que nos encontramos para ir de un pueblo a otro y vamos viendo un paisaje porque tenemos que ir más lentos, de pronto vamos un poquito más rápidos, de pronto viene una curva, de pronto observamos que hay árboles que en la autopista no hay, que hay un riachuelo, pues con nuestra voz lo mismo. Al modular vamos haciendo altos, bajos, vamos llevándoles con nuestra voz para poderles, si es un discurso más enérgico, pues más enérgico. Si es un discurso donde nosotros estamos, ese famoso storytelling, contando nuestra empresa, de dónde venimos, de dónde nació esa idea, que tuvimos ese sueño, dónde estamos ahora, en qué fase del proyecto estamos, pero qué es lo que nos gustaría contar, va a ser muy importante que os convirtáis en auténticos narradores de historias. Y para esto es muy importante esa utilización correcta de la voz, porque si yo me dedico a leer sin modular, lo que os he dicho antes, os puedo decir, pues es interesante que bebáis mucha agua, bebidas cítricas sin azúcar, zumos naturales de limón o naranja son muy buenos para la lengua, garganta limpia, la voz se queda como muy contenta. Consejito personal, querer que cada una de las personas que te van a escuchar, público, cliente, entorno, amigos, alumnos, y tener cariño para ellos. ¿Os habéis enterado de algo? Entonces te escuchan, te miran, reciben información y energía de ti, emana lo mejor que puedas. Y como reciben auditiva y visualmente, es bueno sonreír, sonríe, relaja y dejar de sonreír. Todos tenemos esa sensación cuando llamamos a los teléfonos de que hay veces lo incómodo que nos resulta hablar con esa grabación, con esa voz metálica, con esa falta de ponerle emoción, pasión, que eso se consigue con la modulación, porque con la modulación y con la enunciación estamos poniendo nuestra emocionalidad. Entonces, somos conscientes de lo importante que es modular, hacer altos, bajos, porque además, si queréis que os presten atención, a lo mejor hay que bajar un poquito más la voz, porque con eso estás consiguiendo como, y además nos bajamos un poquito como, esto que os voy a decir es muy interesante. Escucharme bien, porque es como confidencialidad. Pero luego ya retomamos otra vez y volvemos a nuestro tono, a nuestro ritmo. Y vamos al punto 4, a la pronunciación. La pronunciación es que no nos comamos palabras, que no digamos, ¿para qué me sirve a mí? No, tenemos que pronunciar todas, no nos comemos nada. Hay personas que sí que, por ejemplo, en Andalucía, es una forma muy habitual el hablar comiéndose palabras y muchas veces nos tenemos auténticos, vamos, yo lo digo porque tengo familia en Andalucía y por teléfono muchas veces dices, uy, pero si es que no, entre que hablan muy rápido y se comen, no pronuncian todas las palabras, pues tenemos ya esa dificultad, esa barrera en la comunicación. La enunciación, ¿qué es esto de enunciar? Es poner énfasis, poner emoción. Solo podréis convencer a las personas, inversores, personas que queráis que se adhieran a vuestro proyecto para venderlo, clientes, si estáis convencidos. Si ponéis pasión, si creéis en vuestro producto, es la única forma. Y aquí es el poner emoción, el aprender a poner emoción en vuestras palabras. Y la emoción es
que de pronto, por supuesto, os he dicho, elegimos palabras muy positivas y además las cargamos de emoción, de pasión. Ya aquí, ¿cómo podemos? Bueno, pues que yo soy una persona más bien analítica, además soy una persona un poco emotiva. Las emociones es lo que lleva a la acción a las personas, es lo que hace que las personas te sigan. Intenta, y aquí ya os doy el truco, leer poesía en voz alta, acostumbrarnos a declamar, a sacar ese gran actor que todos llevamos dentro y poner la emoción adecuada, la cantidad de énfasis adecuado en cada palabra. Ni más que sobreactuemos y entonces esa regla de oro que os dije el primer día, que era la naturalidad, se pierda, ni menos. Es decir, se trata de que pongáis ese énfasis y pudiéramos así practicar. Y por supuesto, utilizar el recurso de repetir la idea principal. Repetimos cuando pues es un proyecto muy innovador, es un proyecto sostenible, es un proyecto que ha nacido de la ilusión de todos los que formamos parte de esta empresa. Esa idea, fuerza, que queréis que llegue bien a la audiencia, no os dé miedo repetirla, no tengáis miedo. Va a ser importante el que la repitamos. La velocidad, como ya os he dicho a lo largo de todo el tiempo, es interesante que vayáis cambiándola y utilizar muy bien los silencios. Es un recurso fantástico porque nos dan miedo las pausas, nos dan miedo los silencios, no sabemos sostener los silencios y parece que tenemos que estar todo el tiempo hablando, pero debemos de mantenerlos antes de comenzar. Hasta que la sala no esté completamente en silencio, no comencéis a hablar. Hacer esos silencios. Hacer esos silencios cuando queréis que las personas reflexionen sobre esa idea importante que habéis lanzado. Los silencios van a ser como los puntos seguidos o los puntos y aparte en la comunicación escrita. Y os puedo decir que nos cuesta mantener los silencios, que tenemos miedo de nuestros silencios. Bueno, pues aquí tenéis ya 7 formas correctas de utilizar vuestra voz y que no se nos van a olvidar. Nuestra voz la utilizaremos con Pampers. Y de esta forma, pues os vais entrenando leyendo muchísimos artículos periodísticos, pero vamos a ver, esto es una noticia política. ¿Cómo hablaría un periodista haciendo un comentario político o dándonos una noticia política? ¿Y uno deportivo? El estilo es distinto. Pues vamos intentando cambiar los distintos estilos para acostumbrarnos a manejar nuestra voz en distintos entornos y en distintas ocasiones. Bueno, aquí tenéis consejos de no forzar, de no gritar, de no tomar bebidas frías antes de una intervención. Por supuesto, descansar bien, ir muy bien dormidos, porque cuando vamos muy nerviosos, porque hemos tenido mucho trabajo y además tenemos ese miedo, que vamos a hablar de los miedos a la hora de hacer una presentación, pues nuestro cansancio y agotamiento y estrés nos va a producir unos gallos que sin querer nos sale así la voz, de pronto un gallo que se nos escapa. Y dices, pero si estoy hablando bien, de pronto otro gallo. Y muchas veces el miedo también lo que hace es que nuestra voz se vaya para adentro. En vez de proyectarla, cada vez ya nos vamos quedando así, vamos hablando cada vez como más inseguros, vamos bajando el tono de voz y nos vamos tragando las palabras. No, la voz siempre para afuera. Bueno, pues vamos a ver cómo respirar, que sería la otra clave. La clave de que nos salga una voz armoniosa, de que no cojamos afonías,
va a ser que hagamos una respiración más lenta de lo habitual, que no hagamos respiración clavicular, y cuando digo clavicular es la que nos llega aquí hasta las clavículas, que es la propia de cuando estamos estresados. Cuando estamos estresados, hacemos así, es que chica, es que últimamente estoy asfixiada, es que voy ahogada. Es que es una expresión, cuando nos preguntan, ¿cómo te encuentras? Pues es que tengo tanto trabajo que voy asfixiada, que voy ahogada. Nuestras palabras hablan más fuerte y es una realidad, porque la respiración no la pasamos de aquí y entonces esta respiración, que es clavicular, no nos llega a todas las células de nuestro cuerpo y nos agota. La clave va a ser que intentemos, y lo vamos a hacer ya, respirar profundamente. Intentamos llegar, que para eso también haremos ejercicios. Y haremos ejercicios tumbados en la cama, os tumbáis, os ponéis un libro encima así del vientre, la zona más abdominal, intentando llenar de máximo aire nuestra capacidad abdominal y veremos que el libro sube y luego lentamente vamos soltando el aire. Así nos vamos acostumbrando a cambiar de esa respiración clavicular y como muchas veces, como mucho costo diafragmática, es decir, ensanchando todo lo que son las costillas, pero vamos a intentar inspirar al máximo y que nuestra respiración sea abdominal, la de los niños, la de los bebés, y poquito a poco vamos soltando. ¿Con esto qué ganamos? Ganamos que tenemos muchísima más capacidad de oxígeno, no nos asfixiamos, no nos ahogamos, controlamos muchísimo mejor nuestros miedos. Y será importante que aprendamos también a controlar nuestro flujo respiratorio. Hay quien suelta el aire a golpes. Y entonces parece que va disparando. En vez de hablar suavemente, fluidamente, lo hace a golpes. ¿Cómo os podéis entrenar? Bueno, pues en los cursos presenciales yo reparto siempre una velita de estas, y hacemos ejercicios también de flujo respiratorio con una velita. Aquí virtualmente me resultaba muy difícil, pero sí que yo lo hago con vosotros y vosotros en casa practicáis. Entonces se trata de que pongáis esta velita aquí, a la altura de la barbilla, inspiramos por nariz, y vais soltando suavemente, muy cerquita de la boca. Ya ves que no se me ha apagado. Inspiramos, ahora sí. He soltado un fuerte y he apagado. Se trata de que nos acostumbremos a que ese flujo respiratorio, cuando nosotros estamos expirando, vamos sacando suavemente y aprendemos a inspirar y suavemente vamos soltando la respiración. El máximo tiempo posible, de tal forma que si no se nos apaga, eso es que nuestra respiración no va a golpes, porque si yo voy a golpes, enseguida la apagaré. Es otro truco para poder entrenar la respiración. La respiración es clave para dos cosas, para vuestra garganta, para vuestras cuerdas vocales, para que no os canséis, para que os llegue bien todo el oxígeno al cerebro, que es el que tiene que estar, oxígeno y agua, para que podamos estar fluidos a lo largo de toda la presentación y además para control de los nervios. El diafragma es ese músculo sagrado que si lo sabemos manejar bien nos va a llevar a recibir, va a enviar unas ondas a nuestro cerebro que le calman y le dicen tranquila, tranquilo, todo va bien, no tengas miedo. Y entonces es ese movimiento suave el que hace que nosotros estemos seguros de nosotros mismos. Va a ser otro truco también para controlar nuestros miedos, la respiración. Pues vamos ya a esa comunicación no verbal, que es tan importante, que es tan interesante.
va a ser muy importante que cuando lleguéis desde el primer momento intentéis conectar. Yo siempre recomiendo que se llegue antes a sala. ¿Para qué? Para conectar con el público, para si podéis saludar, para si podéis interesaros. Recordar que los protagonistas son ellos, las personas que han ido a escucharos, que han hecho ese esfuerzo de entre las miles de ofertas que tenían, súper atractivas todas, de televisión, de otras conferencias, de otras ponencias, de cine, de espectáculos. No, el público está allí y está con vosotros, con lo cual le tenemos que agradecer y es muy importante el tener esa primera impresión, que es otra vez nuestro cerebro, nada racional, en este caso es muy emocional, que juzga por una primera impresión y hace una atribución rápida e inconsciente de rasgos de personalidad a partir de esa apariencia física, de cómo vestimos, de cómo sonreímos, de cómo nos movemos, y allí de una forma inconsciente ya nos meten en una casilla positiva o en una negativa. Es muy irracional, pero hemos funcionado así desde el comienzo de la historia y va a guiar nuestras interacciones posteriores. Por eso va a ser muy importante que desde el primer momento intentemos causar esa buena impresión por si no tuviéramos la ocasión de a lo largo de nuestra ponencia pues ir enamorando a ese público y captando su atención. Vamos a partir ya de un puesto pues, de salida que sea potente. Os recomiendo que comencéis siempre, si estamos hablando ya de la comunicación no verbal, que mantengáis, ¿lo veis? ¿Lo leéis bien? Vuestra posición tiene que ser base, ¿vale? ¿Os acordáis de la tercera regla mnemotécnica? Nuestra posición tiene que ser base. ¿Qué es esto de base? Pues que cuando yo hable en público, luego veremos si es mejor estar de pie o sentada, pero si estoy de pie, estoy vertical. Es decir, no estoy así, no estoy así, que hay quien está así, ¿eh? Yo, grandes comunicadores, pero tiene que tener como mucha seguridad en sí mismo, una conferencia muy distendida, un ambiente muy informal, porque la clave es la naturalidad. Aquí no hay una fórmula que sea para todo el mundo igual. No, luego tú sacas lo mejor de ti mismo, pero te tiene que funcionar. Solamente, insisto, personas muy experimentadas o personas que tienen un cargo y un estatus tal que les respalda la solidez, que se dan licencias, y no digo nombres, pero yo he asistido en comidas tertulia, a mí me gusta mucho asistir a conferencias y tengo la suerte de asistir a muchas comidas tertulias con grandes tertulianos y yo he visto que se han permitido licencias de todo tipo, pero porque eran quien eran. Pues desde dar toda la comida tertulia, la conferencia así, y además hablando así, porque no se me entendía nada, o sea, no vocalizaba, pero como todos sabemos que ese señor allí sí que era una persona importante y que intelectualmente muy sólido y que estaba llevando esa empresa al máximo, pues como que no le hacía falta o no quería, no lo sé. He visto de todo tipo. Entonces, sí que yo recomiendo siempre la verticalidad, entre otras cosas, porque si tenemos los dos pies sobre el suelo bien asentados, va a ser más difícil que cuando lleguen esas preguntas no nos desestabilicen, porque estamos, ¿os acordáis el ejercicio que hicimos de la cuerda, de que estamos con presencia en la sala? Esto no lo olvidéis. Entonces, estamos verticales, tenemos una postura abierta para el público cuando hablamos, mantenemos esa postura abierta. Voy a... Fernando, ¿puedo en estos momentos utilizar para que yo me pueda ver bien? ¿Me puedes pasar al centro de la...? Yo te estoy viendo a ti. Sí, espera un momentito. A ver, ¿puedes...? Es que así puedo ver mejor cómo es. Entonces, estamos verticales, mantenemos las caderas que apoyen bien todo, sostengan bien todo el cuerpo de nuestro peso.
estamos abiertos, y cuando digo abiertos es con las manos las manejamos de una forma, gestos amplios, abiertos, nos ayudamos, porque esto sería un gesto cerrado que en cualquier momento a lo mejor es una postura cómoda que podemos mantener, pero no la sostenemos a lo largo de toda nuestra presentación. Simétrico, estamos hablando de esa simetría, de que en algún momento a lo mejor giramos ligeramente la cabeza, pero giramos ligeramente la cabeza porque es un gesto de agrado, porque tenemos que estar fluidos, pero no estamos muy asimétricos y no nos pasamos así haciendo la presentación, o así, sino que buscamos en todo momento esa postura base que es vertical, abierta, simétrica y estable. Estable para que no nos desestabilicemos, porque esto también lo he visto, al salir, los miedos, para cerrarnos, lo que hacemos es así, los pies, cruzarlos. Y estamos así con los pies cruzados, o el pie cruzado para atrás, las manos así. Todo esto es lo que debemos de evitar, y desde el primer momento estamos ya con esa postura base que nos ayude a estar, pues, a estar cómodos, a estar naturales. Ya podemos volver. Gracias, Fernando. Ana, yo cuando hablo en público, como muevo mucho, gesticulo mucho, siempre llevo un bolígrafo, siempre. Bueno, gesticular. Para atarme un poco las manos una a la otra. Siempre llevo un bolígrafo. A ver, primero, el gesticular es bueno siempre que nuestros gestos acompañen a nuestro mensaje, sean unos gestos que los controlamos, porque eso es que ponemos mucha pasión, y desde esa pasión, la persona que pone mucha pasión gesticula más. Y eso le das más fuerza y más energía a tus palabras y a tu discurso. Lo de llevar el bolígrafo también es bueno, y eso nos indica, si utilizáramos, y aquí tenemos el tiempo que yo lo voy controlando bien, programación neurolingüística. En programación neurolingüística dice que todos recibimos la información a través de la mirada, a través del oído y a través de los sentidos. Y cuando comunicamos también sale nuestra información, los visuales rápidamente hacen imágenes para conformar su mensaje, las personas que son auditivas recuerdan muy bien las palabras que han estructurado y llevan muy bien grabado su mensaje, y los kinestésicos nos conectamos a la emoción que queremos transmitir a lo largo de ese mensaje, los recuerdos. Y un rasgo de que tú también eres o es uno de lo que predomina en ti el kinestésico necesita tocar. Y entonces el tocar un bolígrafo nos va a dar seguridad, o muchas veces tocamos un poquito así la camisa, es decir, aunque son gestos, lo de llevar un bolígrafo no, que está muy bien, pero el tocarnos debemos de evitarlo, los gestos automanipulativos, pero sí que es cierto que los kinestésicos tenemos esa necesidad de tocar. Y sí que el expresar te da fuerza, te da más credibilidad. El discurso, siempre que sean controlados, porque una persona que está muy nerviosa y de pronto se pone a hablar y a gesticular, pues lo que le va a delatar es que tiene un nerviosismo que está... Es decir, siempre todo tiene que ser coherente y acorde a lo que estamos trabajando y diciendo. Una pregunta, Ana, ¿puedo? ¿Se me oye? Sí, se te oye. ¿Se me oye? Sí. Sí, perfecto, Ramón. Quería preguntarle, yo gesticulo igual que Pilar decía, yo también gesticulo mucho, y hay veces que no sé si se está recibiendo como un gesto de convencer más que un gesto. O sea, yo gesticulo mucho, hablo y gesticulo mucho con las manos, acompaño lo que digo, lo suelo acompañar mucho con los gestos, pero a veces dudo de si la gente, cómo lo percibe la gente eso, en general, cómo se percibe ese gesto. A ver, en este caso, como yo no te he visto, si haces alguna presentación o yo controlando los tiempos, ese minuto que me gustaría que hicierais cada uno para vosotros, yo te puedo dar ese feedback a la hora de verte. Y si no, busca una persona de muchísima confianza y un poquito entendida en esto, que te transmite, que te dé ese buen feedback cuando tú termines. Sí, han sido muy coherentes, te han ayudado, te han apoyado, porque hay muchas veces aquí siempre... En un lenguaje muy positivo siempre decimos que hay muchas veces que activar ciertos gestos o ciertas palabras que no se han utilizado,
cuando tenemos que incorporar algo nuevo dentro de esta competencia de presentaciones excelentes, pues el activar, como incorporar o aprender cosas nuevas, incorporarlo. Pero hay veces que tenemos que desaprender y que yo que siempre me he tocado, porque soy muy kinestésica y además siempre con la melena y el pelo se me pone así, pues esto lo he tenido que desactivar. Ya procuro ponerme laca o una pinza, porque si no, si yo estuviera todo el rato así, molestaría. Es un gesto automanipulativo. Entonces, eso lo he tenido que desactivar, ¿vale? Lo he tenido que dejar, quitar, porque no me ayudaba. Y luego siempre habrá cosas que hay que mantener. Oye, muy bien, porque tienes que mantener ese tono de voz, esa presencia, esa seriedad, mantén esa pasión con la que dices tu discurso, mantén la buena elaboración de las diapositivas, que os lo den siempre de esa forma. En el material que os he entregado, o que Fernando os hará llegar y Pilar, o Pilar y Fernando, creo que Fernando es el encargado de Sí, no, ya está enviado. Ayer se lo envié, nada más acaba la sesión el miércoles. Sí, vale, perfecto. Pues allí hay una plantilla de evaluación, donde vosotros mismos o una persona de confianza os puede evaluar los distintos ítems que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer una buena presentación. Eso yo pienso que os puede ayudar el tener esa plantilla. Os he entregado estas diapositivas, por supuesto. Hay 27 hojas en las que tenéis todo para todos los truquitos para aprender a hablar en público. Es un pequeño manual. No hace falta que os compréis ya ningún manual más, porque ahí está perfectamente resumido. Y los truquitos que debemos de tener en cuenta para hablar en público, de voz, también los tenéis. Bueno, creo que con ese material, si luego la clave está en ensayar, lo vais a conseguir y vais a tener presentaciones de impacto. Seguimos. La gran pregunta de esta comunicación no verbal es, ¿hablamos de pie, hablamos sentados? Pues es que depende. O sea, a mí ahora estas presentaciones, ya veis, toca hacerlo sentado. Hay veces que os van a poner ya una mesa directamente donde estáis y no os dan la posibilidad de hacerlo en un atril, o es que depende. Si podéis hacerlo de pie, se gana presencia, tenemos más dinamismo, nos podemos mover con naturalidad, incluso nos podemos acercar en un momento determinado al público. Todo eso genera cercanía y hace que el discurso llegue muchísimo mejor. Y lo que os he dicho, movimientos muy positivos como el acercarnos. Esto se comprobó por primera vez en ese programa de Tengo una pregunta para usted. Pues es un programa americano, y se le hicieron al presidente Clinton. Estaba allí en sus debates cuando se presentaba para presidente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que él fue el primero que bajó del plató y se acercó hasta la persona que le había hecho la pregunta para contestarle a su lado. El índice de intención de voto en ese momento se disparó. Y ahí es donde se comprobó lo importante de la cercanía a la hora de comunicar. Por eso os he dicho que si podéis acudir antes, que saludéis, que estéis accesibles, porque el importante siempre es el auditorio. El foco, el brillo lo tiene la audiencia, no la tenemos los que damos esa ponencia, los que tenemos esa intervención. Si hablamos sentados, pues en todo momento tenemos que también tener esa sensación de proximidad, mantenemos bien nuestra corporalidad, bien erguidos. Fijaros qué truco para que mi voz y mi diafragma no se doblaran. Al estar sentado, yo hoy me he puesto varios cojines, porque si no, yo me quedaba así muy chiquitita y aparte de chiquitita, se me doblaba el diafragma y la voz ya no sale igual. ¿A que no tengo la misma presencia? O sea que vemos que hay trucos para todo. Entonces vosotros, si tenéis que hablar sentados, en todo momento, y la silla no es muy alta, procurad manteneros erguidos para que esa cuerda que os tira para que vuestra voz salga bien. Torso derecho, algo separado del respaldo,
no nos quedamos, no, yo también podría dar la clase así, reclinada, pero vemos el tema de la comunicación no verbal. Es muy importante, ni nos recostamos, ni cruzamos los pies, porque en todo momento nos mantenemos firmes. Fijaros, ¿sabéis dónde está la mayor fuerza a la hora de comunicar en la comunicación no verbal? ¿Dónde tenemos esa mayor carga comunicativa? En la cara. En la cara. Es en la mirada, es en los ojos, es en la sonrisa. Porque yo también podría haber contado esto todo el tiempo aquí. Y aquí ya no hay emoción. Y aquí yo os puedo decir que las manos, o sea, cara, rostro y manos, pues tienen que estar siempre a la vista. Y las tenemos que mover con naturalidad. Y nos puede dar seguridad pues el coger ese bolígrafo o ese puntero o las gafas. Pero vemos que hay una gran diferencia, que nuestro rostro dice mucho y por eso vamos a, según acorde siempre al mensaje, no vaya a pasar la sonrisa, tiene que ser una sonrisa amplia, la sonrisa es la distancia más corta siempre entre dos personas y esa la tenemos que poner en práctica, ¿eh? Si el tema es muy serio, entonces no. Es decir, hay que comunicar siempre acorde a lo que nosotros estamos comunicando. La boca, si es sonrisa, expresa agrado, con las cejas, asombro, incredulidad, alegría por estar con todos vosotros. Pero si nos ponemos muy nerviosos, pues la sonrisa puede ser una sonrisa nerviosa que lo que esté es ocultando nuestro miedo y nos reímos, enseñamos los dientes porque muchas veces para ocultar nuestro miedo. También se nota si esa sonrisa no es de seguridad, sino que es una sonrisa nerviosa. La mirada, los ojos, ¿cómo debemos de mirar a nuestro público? Pues es importantísimo para estar pendientes de nos atienden, se aburren, estoy yendo muy lenta, estoy yendo muy despacio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar ya, es el momento de cortar, de pasar al siguiente tema, porque ellos me van dando el feedback. Esto es súper, súper importante, el estar muy pendiente. Entonces, nuestra mirada va a ser una mirada de faro. Cogemos y vamos mirando a todos y no nos dejamos de mirar a nadie. Si es un auditorio muy grande, hacemos un barrido en sala, como una M, vamos hasta el final, volvemos, vamos y volvemos. Puede ocurrir que tengáis una luz de tal forma que se hace de pantalla que no vemos al auditorio. Pues tenéis que mirar aún así el auditorio, porque el auditorio sí que os ve y os imagináis que os está escuchando y hacemos ese barrido. Tenemos todo el rato ese barrido porque la batalla de la comunicación, para captar y ganar la batalla de la comunicación con cada uno de los asistentes. Y la batalla de la comunicación la ganamos a través de la mirada. Tienen que terminar con la sensación de que esto ha sido algo que nosotros, una conversación hemos mantenido con una conversación con cada uno de los que allí estaban. No son las palabras que hemos lanzado al aire, no. Yo me he comunicado contigo, yo he establecido esa conexión y esa conexión emocional se establece a través de la empatía. Va más allá de las palabras, va más allá del tono, va más allá de la emocionalidad, sino esa capacidad que tú tengas. Por eso he dicho esta parte de aquí, no la cubrimos, no la protegemos, porque la conexión no sale de aquí, no sale de corazón a corazón, y a través de la empatía. Yo empatizo con ese público que ha venido a escucharme, yo otras veces también voy a escuchar, yo voy a dar lo mejor de mí mismo. ¿Desde qué posición salimos? Desde que lo que les vamos a contar es muy interesante para ellos. Creo que es una gran oportunidad el que conozcan pues vuestra línea de emprendimiento. Y entonces, desde esa emoción, desde ese entusiasmo y a través de la empatía, conectamos con el público, con la audiencia que nos está escuchando y que nos siguen con agrado. Hacemos siempre, es muy importante el no estar a la defensiva, es no salir con actitud
de miedo. Ahora vamos a trabajar pues ya los miedos, que es la otra parte tan importante. El aspecto exterior pues es susceptible de ser modificado. Yo lo que os comenté ayer de este ingeniero que tenía que hablar en la comisión y me dijo, ¿puedo ir sin americana? Pues a lo mejor si hubiera sido otro tema el que tenía que presentar, le hubiera dicho, pues mira, cómprate una americana sí o sí. Pero como era para hablar de la agricultura orgánica, iba a estar todo el tiempo hablando de una generación. Eran fotos todos del campo, de cómo lo hacía, de la pasión. Pues es que con su camisa blanca estaba perfecto, transmitía coherencia con su mensaje. Y él estuvo cómodo y venció todos sus miedos. Porque era un entorno que ya estar allí en Bruselas, lo tuvimos que entrenar mucho porque para él después de volar, que eso también es otro trabajo con un psicólogo, era su miedo más profundo, después le llegó el miedo a hablar en público y él estaba feliz en su granja, él estaba feliz con sus cultivos, pero cuando ha empezado ya a darlo a conocer a nivel internacional, porque hace congresos que vienen de todo el mundo, gente, pues allí lo hacen en castellano, en catalán y en inglés. Ahí es donde se ha tenido que trabajar mucho y muy profundamente sus miedos. Y lo ha conseguido. Con lo cual vemos que si te lo trabajas, si quieres, puedes. Con lo cual, con respecto a la imagen no existen reglas fijas, porque es un poco acorde al entorno donde tú te vayas, y aquí volveríamos a la programación neurolingüística. Se trata de que creemos una buena sintonía, un buen rapport en lenguaje de programación neurolingüística, y una de las claves es que a la gente le gusta la gente que se parece a nosotros, o sea, ni por exceso ni por defecto, pues que nos mimeticemos un poco con el entorno con el que vosotros tengáis que ir ese día. Como conocemos bien nuestro auditorio, pues nos mimetizamos un poco para que no haya nunca esa barrera, porque ese traje y corbata que en un momento determinado puede ser lo adecuado, para otro sitio puede ser muy inadecuado. Es decir, que no hay una fórmula, no hay una regla fija, así que cada vez además es más distendido. Vemos que la forma de comunicar cada vez, o de vestir, no es tan rígida ni tan encorsetada, pero siempre acorde al momento y a la situación. Preguntas, paso a preguntas. Quiero ver a todos en pantalla. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Y si no, seguimos avanzando. Sí, a ver, yo que soy Dulce. Sí. A ver, yo suelo, cuando hablo, además suelo hablar mucho, usar mucho las manos. O sea, yo es un poco mecanismo de que controlo así los nervios. Entonces yo no sé qué tanto es bien visto el apoyarte en las manos. Yo lo escuché como un consejo y me lo quedé, ¿no? Pero bueno. Y luego que hablo muy bajo. Las manos refuerzan muchísimo nuestro mensaje, le dan fuerza, le dan seguridad, nos dan credibilidad. Está muy bien el utilizar las manos. Y es más, si estáis sentados, siempre se tienen que ver las manos. Sí. Tenemos que intentar. Ahora, dentro de las manos, por ejemplo, es muy positivo el mostrar las palmas de las manos. Eso está indicando disponibilidad. Por ejemplo, nos vamos a Obama, que ha sido muy estudiado en la comunicación. Obama siempre iba con una camisa que se remangaba en todos sus mítines y mostraba mucho y utilizaba mucho las manos, mostrando las palmas de las manos. Inconscientemente lo que llegaba a todos es no tengo nada que ocultar, no me he metido en ninguna carta debajo de la manga y además el gesto de llevar la camisa remangada es y yo he venido aquí para trabajar. Soy el primero que voy a trabajar. ¿Veis cuántos mensajes pueden dar de forma inconsciente todo lo que decimos cuando no decimos nada? Sí, porque hay gente que a lo mejor yo he visto que incluso da una charla y tiene las manos en los bolsillos, no sé, y eso, la sensación es eso como si ocultara algo, ¿verdad? Es como... Sí. Estoy escondiendo algo. Entonces las manos es muy importante que las mostremos. ¿Te ha quedado respondido? Muy bien. ¿Alguien más que quiera consultar algo? Sí, yo. Sí. Hola, buenos días. Una pregunta. A mí
la cara siempre me traiciona. Quiero decir, una pregunta incómoda, un móvil que suena en la sala, la cara o de desagrado, siempre me traiciona, yo no lo puedo evitar. Y eso se ve muchísimo. Bien, porque todos nuestros gestos salen, asolan en nuestro rostro y esos nos delatan. Y además es inconsciente, por eso tiene tanto valor la comunicación no verbal, porque es la que nunca miente, la que nunca engaña. Porque con las palabras puedes decir lo contrario a lo que piensas, sin embargo, con la cara, como es muy inconsciente, es una emocionalidad que te viene a la cara de desaprobación, de disgusto, pues no puedes engañar. Entonces ahí sí que has de intentar trabajar tu centramiento, tu estado, cuando digo centramiento es tu autorregulación emocional de que tú estás allí para dar el mensaje y que no haya nada, tú estás en tu centro, esto es un trabajo personal importante, no se hace de la noche a la mañana, que no haya nada que te pone esa cara de póker que dicen, que en ningún momento te pongas en contra del público, sino que mantengas esa sonrisa o que mantengas esa mirada amable, a pesar de el teléfono que suena y que entonces puedes pedir, eso sí, puedes solicitar amablemente que por favor todo el mundo tenga en silencio los móviles, pero sin que perdamos, lo digamos de mala forma o con una cara de desagrado, que eso puede generar una barrera o o el público se ponga en nuestra contra, pues qué poca paciencia. ¿No? Entonces, ese tipo es aprender a trabajar esos imprevistos, que puede ser una puerta que se cierre de repente, una ventana que estaba mal abierta, o sea, mal cerrada, perdón, y se golpea y se rompe un cristal. Es decir, es tal el ejercicio de atención, concentración que tenemos que hacer que nosotros seguimos como si no pasara nada. Seguimos y sonreímos. Y en todo caso, si vemos que hay alguien que está hablando, pues paramos, hacemos un silencio y les miramos, pero no con una mirada asesina, sino con una mirada de petición, de pedir silencio, o lo explicitamos, pedimos silencio, para que todo el público pueda escuchar, o les decimos, entiendo que es muy importante, seguro que pueden aportar algo valioso a esta intervención, y les damos palabras. Es decir, eso es un poco como tú te sientas más cómodo con lo que tú quieres jugar. Pero sobre todo es no perder nunca la batalla de la comunicación con el auditorio. Y como ayer dije, que el auditorio siempre se une y te apoya a ti, te arrope a ti, y no a la persona que, pues, que se ha dejado ese móvil encendido y que está interrumpiendo, o que está hablando con un compañero y que nos está interrumpiendo, o sea, que nos está desconcentrando. Sobre todo es un ejercicio de atención-concentración.